realizarían reuniones públicas para evitar este tipo de incidentes. Más, en redes sociales causó sorpresa una fotografía donde se observa la figura del jugador del Barcelona, Messi. Vamos a verlo en una manta del Partido Patriota en Jacaltenango. Ahí está esta valla que sí está causando furor en las redes sociales. Causa sorpresa en Jacaltenango, Huehuetenango. Lionel Messi, el astro argentino que nada tiene que ver con la política, sobresale en la Malta y según la idea del alcalde de Jacaltenango, Mario, que busca la reelección, era asegurar que el partido oficial es como el Barcelona, el mejor equipo, claro, dicen muchos, pero esta valla obviamente tiene a muchos en las redes sociales preguntándose qué hace Messi en esa valla y ahora, bueno, muchos están criticando al alcalde de esta localidad de Jacaltenango, Huehuetenango, por utilizar la figura de Messi y mezclarla con la política nacional. Bueno, y al respecto de las reformas, a por lo menos 4 leyes que se pretenden modificar, se conocieron las primeras propuestas, una de ellas a la ley de contrataciones del Estado. Al respecto de este tema, el Banco Interamericano dice lo siguiente. La primera ponencia la realizó la bancada de la UNE en relación a la ley de obtención de medicamentos y las recomendaciones para transparentar las compras que realiza el Estado en cuanto a ello. La segunda ponencia la realizó el Banco Interamericano de Desarrollo, quien por medio de su representante enfatizó las falencias del Estado en cuanto a no controlar las compras que realiza por medio de la ley de contrataciones. El banco tiende a utilizar los sistemas nacionales. La tendencia es que cuando se da un préstamo al Estado, se apliquen procedimientos nacionales de compra. Con este tipo de informes, cuando sale una calificación baja de acuerdo a los estándares internacionales, lo que pasa es que el banco aplica sus propias políticas. Por aparte, en el Congreso, el presidente de ese organismo también expresaba los avances en cuanto a la mesa que preside, que es la de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, subrayando que pronto vencerá el plazo para recibir propuestas. Es el cierre de las propuestas a las reformas a la ley electoral. Las otras mesas también siguen recibiendo pues, las propuestas de los guatemaltecos o de las organizaciones y esperamos que entonces el día jueves, ya cuando se abra las reformas a la ley electoral, pues ya se dé la mecánica de cómo se va a hacer para que escuchara a todos los sectores. Al cuestionar de qué manera había sido electo para presidir esa mesa y si el artículo 28 de la Ley Orgánica del Congreso se lo prohibía, esto respondió. Una cosa es comisión de trabajo que es electa por el Congreso, por el pleno del Congreso, y otro es mesa de trabajo. Son totalmente cosas diferentes. Pero bueno, pero no se preocupe, no se preocupe. A mí no me interesa presidir ninguna mesa de trabajo, de veras. O sea, porque a mí me pusieron. Pero pues los propios jefes de las agrupaciones políticas. Ay, Dios. Bueno, en el análisis de este día, la pregunta es, ¿vivimos en Guatemala una verdadera democracia? Los expertos analizan este tema y sus deficiencias que se reflejan en los altos niveles de pobreza y desigualdad. A raíz de la crisis que atraviesa el país, surge también el dilema de si es necesario o no el aplazar las elecciones de septiembre próximo. Si esto es claramente atentar contra el desarrollo democrático del país. Vamos a escuchar a los analistas. La democracia es el poder soberano que tiene el pueblo por encima de las autoridades. Las autoridades tiene que ver con un gobierno y un mecanismo de institucionalización del poder que es representativo. Cada 4 años el país vive una fiesta democrática que hace que los ciudadanos endosen su voto a un político. Pero ¿representa esto una garantía de vivir en democracia? Para el politólogo Edelberto Torres, es la mala democracia, que pese a dar derechos políticos, no ha podido resolver los problemas de pobreza y desigualdad. Y las medidas neoliberales que han empobrecido a las capas medias, que han sumido en la miseria a los pobres, ¿no? Y el caos que ahora tenemos viene del 96, del gobierno de Arzú. Se incrementa con el de Berché, pero y los gobiernos de clase media, como los de Portillo y de Álvaro Colón y otros,
pues digamos, esta gente llega a gobernar ya en un clima corrupto, ya en un sistema democrático, legalista, sin legitimidad. Los expertos consideran que un aplazamiento de las elecciones no atentaría contra el sistema democrático, contrario a la tendencia legalista expresada por otros sectores. Está por encima del clamor popular de que bajo las actuales condiciones no debe haber una elección. Población también ser partícipe de esa discusión sobre una recurrente necesidad en el tema de las reformas que requiere la ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué? Porque sí se viene de cara a una actualización de la Constitución Política de la República, eso es más que obvio y más que evidente, pero bajo las actuales condiciones prácticamente estamos haciendo juez y parte a gente de muy dudosa reputación para que se encargue de hacer esa propuesta de transformación. El cambio es generacional con el levantamiento de los jóvenes, sobre los cuales comienza a recaer el peso de oxigenar el sistema para alcanzar un piso más y abandonar el sótano en el que está posicionado el sistema democrático de Guatemala. Vamos a conocer las noticias departamentales a continuación con Lorraine Quinto. Una vez más, vamos con ella. Vamos con las noticias departamentales y ponemos en pantalla entonces esta portada de El Quetzalteco. Ladrones se llevan 13 computadoras, equipo valorado aproximadamente en 200,000 quetzales. Perjudican a centro de capacitación, todo eso en el municipio de Cajolá. 4 muertos en siniestro, descartan atentado terrorista en el depósito de petróleo, esto en el país de Ucrania. La fotografía más vista, imagen captada por reportero de este diario en San Cristóbal, Totonicapán. Vemos entonces en esta imagen que tiene 639,000 personas alcanzadas, 20,780 me gusta y 820 comentarios con esta imagen. No se llama Miriam, usuario de redes sociales, critican anuncio de presidenciable de líder. Y en más noticias departamentales, en Petén continúa la preocupación por la alta cantidad de peces muertos en el río La Pasión. A lo largo de por lo menos 30 kilómetros se observa el daño ecológico ambiental. Crecen las sospechas ante el supuesto envenenamiento de las aguas. Ampliamos la información a continuación. Desde el sábado 6 de mayo por la tarde, vecinos de la aldea El Pato, que colinda con Repsa, informaron de la muerte de miles de peces. El problema se extendió sobre el río La Pasión, afectando a por lo menos 10 comunidades que viven de la pesca. Al parecer, la contaminación se debe a que las lagunas de oxidación, propiedad de la productora de palma africana, se desbordaron por las copiosas lluvias que cayeron el fin de semana pasado. Hoy, 4 días después del incidente, autoridades comunitarias y gubernamentales, luego de realizar un recorrido en lancha, informan que la contaminación ha avanzado río abajo. Los daños se extienden en un recorrido de hasta 30 kilómetros cerca del sitio arqueológico El Ceibal, que se encuentra en la parte baja del río La Pasión. A ritmo que avanza el tóxico, mañana miércoles por la tarde o jueves por la mañana, los efectos podrían llegar hasta la ribera del casco municipal de Sayacchepetén. El Ministerio de Ambiente está por declarar alerta amarilla por este caso, pero hasta el momento no se sabe cuándo y qué acciones se tomarán. El próximo 12 de junio se estará llevando a cabo el Día de la Erradicación del Trabajo Infantil. Más adelante estaremos ampliando la información de lo que unos niños en el departamento de Baja Verapaz están realizando. Bueno, vamos rápidamente con toda la información porque en tiempo real hay más cosas para compartir. Exacto, Alejandro, sigue repasando lo que dicen los diarios a nivel internacional. Desde España vuelve a hablar de la FIFA y es que esta federación está posponiendo la decisión sobre la sede del Mundial 2016. Ha decidido la designación de la sede del Mundial 2026, que estaba prevista para mayo de 2017 en Kuala Lumpur. Los casos de corrupción investigados y la propia dimisión de Joseph Blatter están paralizando la maquinaria del organismo que rige el fútbol mundial. Ante la situación actual, se ha decidido dejar en espera la decisión sobre la sede del Mundial 2026. Repito, 2026. El Comité Ejecutivo tratará el tema más adelante. Esto lo confirmó a El País un portavoz de la FIFA. Los detalles los encuentra ahí en esa sección internacional del País desde España. En Ucrania continúan los trabajos de limpieza e investigación tras el enorme incendio que ocurrió en un depósito de petróleo en Kiev.
Al menos 5 personas han muerto tras el incidente de enormes proporciones, según los datos actualizados del Ministerio del Interior de ese país. Los cuerpos de 3 socorristas han sido encontrados y se reportan 14 heridos. El incendio inició el lunes en la localidad de Kryakri, a 30 kilómetros al sur de la capital. Tras 3 días de incendio, la alcaldía de Kiev afirma que la concentración de sustancias peligrosas en el aire supera las cantidades permisibles, por lo que se han decretado varias restricciones. En especial, se prohibió el uso del fuego al aire libre y se limitó a lo necesario el movimiento del transporte de carga. Los cuerpos de socorro que continúan combatiendo las llamas hasta extinguirlas se encuentran de luto por la muerte de sus colegas en este incidente que ha sido considerado como uno de los más desastrosos de la historia en ese país. Un tribunal egipcio confirmó la pena de muerte impuesta en abril a 11 personas por los disturbios que dejaron 74 muertos en un estadio de fútbol en 2012 en Port Said. En este hecho, al menos 1.000 personas resultaron heridas. 11 personas fueron condenadas a muerte en un nuevo juicio en El Cairo, acusados de participar de los disturbios que dejaron 74 muertos en un estadio de fútbol en 2012. Más de 1.000 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos en Port Said. El fútbol en Egipto provoca a menudo choques entre aficionados o con la policía. Los disturbios de Port Said son los más mortíferos jamás registrados en el país en relación con el deporte. La pasión por el fútbol se ha mezclado en los últimos años con la política y con expresiones de rechazo a la acción policial. El gobierno brasileño, pese a estar en el ojo del huracán tras 3 recientes escándalos de corrupción en el estatal Petrobras, anunció una inversión de más de 64.000 millones de dólares para la infraestructura en ese país. El gobierno brasileño anunció un enorme paquete de concesiones para construir carreteras, ferrovías, puertos y aeropuertos por unos 64.000 millones de dólares. Rousseff, cuya popularidad se ha derrumbado al ritmo del deterioro de la economía brasileña y de las revelaciones de un gigantesco fraude en la estatal Petrobras, asegura que el plan de ajuste fiscal que encara su gobierno estará acompañado de una agresiva política exportadora. Estamos aquí iniciando un progresivo cambio de página, cambio gradual y realista, para mostrar que si son grandes las dificultades, mayor es la energía y disposición del pueblo brasileño y de su gobierno de hacer que nuestro país siga avanzando. La séptima economía del mundo recorre su 5º año de lento o nulo crecimiento y tiene la mayoría de sus indicadores en rojo, como cuentas públicas y balanza comercial, mientras el desempleo crece y la inflación anualizada proyecta superar el 8%. Siete con 9, seguimos con más. Bueno, parte de la información a esta hora y tenemos que hablar de los deportes también, Vamos ¿verdad? con Krista para que nos cuente. Seguimos hablando, por supuesto, del deporte nacional y tenemos que hablar ahora de Municipal, que anunciaba la contratación de un nuevo entrenador. Se trata del costarricense Mauricio Wright. Él sustituye al argentino Enzo Trocero, quien anunciaba ya no seguir con el equipo. Noticias del fútbol nacional y entre ellas cambios de entrenadores. Municipal ayer había anunciado que ya no iba a seguir Enzo Trocero, entonces hoy contrataron a Mauricio Wright, quien había estado anteriormente también en el fútbol guatemalteco con Malacateco. ¿Vos qué opinas de la contratación? Me parece normal. El último campeón con Municipal fue Javier Delgado, compañero en varias selecciones con Mauricio Wright de Costa Rica, por supuesto. Y era normal, yo ya lo esperaba que Mauricio Wright en algún instante... Mira, aquí los entrenadores guatemaltecos, como por ejemplo Walter Clamerí, pasan por Suchi, hacen grandes torneos, pero nunca van a llegar a Municipal de Comunicaciones. En cambio, es muy posible que todos los jugadores de Costa Rica que han sido entrenadores en Guatemala pasen por Municipal o Comunicaciones. La Bala Gómez ya le falta. La Bala Gómez ya es casi un hecho de que va a llegar en algún momento a uno de los dos equipos.
Así que Wright era lógico que llegara. Bueno, eso es como ahorita que están empujando el hecho de que sean 3 extranjeros y 2 centroamericanos los de cada equipo. ¿Cómo si 3 extranjeros y 2 centroamericanos? O sea, 5. 5. 5, pero 2 centroamericanos. Sí, 2 centroamericanos. ¿Quién crees que puso eso? Costa Rica y Panamá. Pero el que supuestamente lo quiere vender es Comunicaciones. Para que lo hagan los demás equipos.